quiero agradecer. Esta iglesia ha sido de alguna medida un ejemplo también para nosotros. Yo soy parte del cuerpo pastoral de la iglesia Filadelfia, acá en Puerto La Cruz. Y bueno, desde nuestra iglesia le enviamos un saludo, una felicitación. Y yo quisiera, hermanos, que estuvieran buscando en sus Biblias, en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Ya Robinson escuché que este es el versículo en el que han estado meditando en estos días. Bueno, hoy no va a ser diferente. Entonces, vamos a tenerlo ahí abierto, Jeremías 6, versículo 16. Fíjese, y antes para comenzar, quiero introducirlo contándole una anécdota. Hace muchos años yo vivía en El Rincón, que es la zona rural de acá de Puerto La Cruz, y yo tenía un terreno. Ese terreno estaba cercado, y en todo el centro del terreno estaba la casita donde vivíamos. Teníamos en aquel entonces un solo hijo, y estaba muy pequeño. Un domingo salimos del culto, y en el carro mi esposa, yo y mi hijo nos fuimos a la casa, y al entrar yo abro el portón, meto el carro, y a mí se me olvidó cerrar el portón. Entramos a la casa y al rato yo me asomo por la ventana. Y yo vivía en aquel entonces en toda la orilla de la carretera principal. Y se para un carrito de pasajeros y yo veo que hay personas dentro del carrito que están discutiendo. Y entonces yo me quedo viendo, se baja una muchacha corriendo del carro, cruza la calle y se mete por el portón de mi casa que yo había dejado abierto. Y atrás sale un muchacho, un hombre, hermano, grandísimo, así, más grande que yo, persiguiendo a la muchacha. Y esa muchacha, ahora, yo me sorprendí porque la muchacha tenía una habilidad para correr, que el muchacho no la alcanzaba. Pero sé que cuando uno está asustado, hermano, uno hace cosas, sobrepasa a veces los límites de la fuerza de uno. Y esa muchacha corría alrededor de la casa y él atrás y no podía alcanzarla. Pero yo escuchaba: te voy a matar, que tú eres no sé qué cosa, no sé qué más. Y entonces yo dije: oye, la cosa es seria. Y entonces mi esposa se puso nerviosa y mi niño también. Y entonces yo: oye, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en un momento en que ellos van dando la vuelta por el frente, yo le digo a mi esposa: bueno, salte con el niño y vete a casa de mi mamá. Mi mamá vivía ahí cerca. Y mi esposa y mi hijo se fueron corriendo y yo me quedo dentro de la casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces sale un vecino y desde fuera le dice al muchacho: mira, ¿qué tú le vas a hacer a esa muchacha? Tú eres loco. Y entonces llega el tipo y le dice: bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres que te dé a ti también? Le dice, pero con grosería, hermano. Y entonces mi vecino se asustó y se fue. Bueno, imagínense cómo estaría yo. Estaría más asustado, hermano. Pero entonces yo decía: bueno, pero yo soy el jefe de la casa. Yo soy el que tiene que salir al frente acá. Y entonces salí por la puerta del patio, salgo, la muchacha pasa por el frente de mí: señor, ayúdeme, ayúdeme. Y siguió corriendo. Y él viene atrás, el tipo, y entonces yo le digo: mira, párate un momentico allí. Entonces él se detuvo. Y entonces yo le pregunto: mira, ve, tú estás en una propiedad privada. Le digo yo: piensa bien lo que vas a hacer. Y entonces él me queda viendo. Yo le dije: ¿real? ¿Tú le quieres hacer daño a ella? Le pregunto yo. Y él se queda pensando y yo le vuelvo a hacer otra pregunta y le digo: ¿tú sabes lo que puede pasar si tú le haces daño? ¿Tú quieres herirla? ¿Tú quieres matarla? ¿Tú quieres ir a la cárcel? Hermano, y ahí cerca donde nos estábamos sentados, ahí donde estábamos conversando, hay un banquito de madera que yo hice, y el hombre se sentó y me senté con él allí. Y entonces le pregunté: ¿qué es lo que te pasa? Y entonces él empezó a comentar: no, que la descubrí, que andaba con otro tipo, que es una traidora. Y empezó a llorar, y empezó a llorar. Y entonces yo lo dejé que él se descargara. Y en eso la muchacha aprovechó y salió y se perdió. Hermano, yo me quedé con él conversando como media hora más o menos. Y ese hombre, yo le dije, entre tantas cosas, le dije: bueno, esas cosas pasan, perdónala, trata de reconciliarte con ella, no vayas a hacerle daño. Y como a la media hora él se fue bien tranquilo. Al siguiente día, yo los veo, hermano, que pasan abrazados los dos, agarrados de la mano. ¿Qué le parece? ¿Eh? Tremendo eso. Ahora, esta historia, yo uso esta historia para tratar de ilustrar lo que en esta mañana quiero compartir con ustedes.
Fíjese, yo le voy a decir una cosa. Si ustedes me preguntan, yo estaba muy asustado, hermano. Yo tenía miedo, yo temía por mi propia integridad, por la integridad de mi familia. Pero yo entendí que el responsable de resolver esa situación era yo. Y tuve que superar mi miedo, tuve que superar cualquier cosa que en ese momento yo sintiese por ir y resolver esa situación. Lo que quiero compartir en esta mañana es algo parecido a eso. A Jeremías le tocó cumplir una misión en un tiempo muy difícil, en una época en que el pueblo de Israel era un pueblo muy terco, era un pueblo desobediente, era un pueblo rebelde. Y él sabía que ese tipo de conducta era muy difícil de corregir. Pero él recibió del Señor una misión, recibió de Dios una tarea que él no podía eludir. Porque él tenía algunas cosas que hacer, y es lo que quiero compartir en esta mañana. Lo primero que hay 3 preguntas que quiero responder en esta mañana. La primera es, ¿quién era este hombre a quien Dios le dio esa responsabilidad de llamar a ese pueblo terco en esas circunstancias al arrepentimiento, de llevarle un mensaje de esperanza? ¿Quién fue ese hombre? La segunda pregunta es, ¿cuál era el mensaje que ese hombre debía llevar? Y la tercera pregunta es, ¿quién era este pueblo a quien él le debía dar este mensaje? Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 6, versículo 16, y dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Voy a pedir que estemos orando un momentico. Señor, quiero darte muchas gracias por esta oportunidad que me das de llevar tu palabra, Señor, tu enseñanza a tu iglesia que tú compraste con tu sangre. Yo te quiero pedir, Señor, que yo pueda ser un instrumento útil para traer una enseñanza que alimente, que nutra a tu iglesia. Te pido pues que tú me des la facilidad, Señor, de una idea clara, de un mensaje que pueda quedar en el corazón de cada uno de mis hermanos y de los amigos que están en esta mañana. Todas estas cosas yo te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como les dije, la primera pregunta que voy a tratar de responder, ¿quién era este hombre? Y para eso le voy a pedir que vayamos al capítulo 1 de Jeremías, porque allí está, en algún sentido, vamos a decirlo así, como la biografía o el diálogo que Dios tuvo con él cuando lo encomendó a esta tarea. Le voy a pedir que estemos buscando allí Jeremías capítulo 1. Déjame que se me cerró aquí las notas. Muy bien. Lo primero que dice el versículo 1 es: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces fíjese, lo que nos dice el pasaje en primer lugar es que Jeremías era un sacerdote por nacimiento. Sus padres habían sido sacerdotes y de acuerdo a las órdenes que Dios había dado, los hijos de los sacerdotes heredaban esa posición, ese trabajo. Pero además de que él era sacerdote por nacimiento, pero también pudiéramos decir que él era un profeta por llamado divino. Porque cuando vamos a ver en el capítulo 1, vamos a ver que además de sacerdote, que era la persona que ayudaba en el templo a hacer los sacrificios, ya lo que sabemos, pero Dios le dio otra tarea, aparte de esa que es la de ser profeta. Y sabemos que en aquel entonces el profeta recibía de Dios un mensaje y tal cual como recibía el mensaje, así debía llevarlo. En el versículo 2 y 3, no lo vamos a leer así todo el pasaje porque se nos va a hacer largo el tiempo. Dice que su ministerio, si ven allí, dice que su ministerio duró más o menos entre 40 y un poco más.
los años de su ministerio. Su ministerio abarcó los últimos 3 reyes de Judá y el comienzo del cautiverio. Ahí estuvo más o menos en ese tiempo su ministerio. Del versículo 4 al 10, uno puede ver que cuando Dios lo llama y cuando Dios lo comisiona, Él da unas razones que parecieran dar a entender que él era una persona muy tímida, era una persona penosa. Y uno diría, oye, para una tarea como la que Dios le iba a encomendar a él, ese tipo de carácter iba a ser un problema realmente. Imagínense, una persona que es tímida, que tiene miedo de hablar en público, que se pone a pensar en qué van a decir las personas, me van a rechazar, que no voy a ser popular, prefiere casi siempre quedarse callado. Dame un trabajito que no sea de ese, ponme en otra parte donde que no sea hablar, y allí me desenvolveré excelentemente. Y esto parecería, uno diría que Jeremías como que no era el mejor candidato para esa tarea. Muy bien. Pero Dios, ¿verdad? Aún así lo comisiona porque Dios lo llamó, Dios lo capacitó y Dios además le dio una tarea que cumplir. Ahora, ¿en qué tiempo fue esto? Si usted revisa del versículo 11 al 16, usted verá que las circunstancias de ese momento era que el pueblo de Israel estaba bajo juicio de Dios por su desobediencia. O sea, había sido decretado con mucho tiempo de antelación el castigo por la desobediencia de Israel. Y en ese contexto es que Dios llama a Jeremías para que lleve su palabra. Un mensaje, un llamado de arrepentimiento, un llamado de esperanza, como veremos luego. Entonces, y del versículo 17 al 19, ¿verdad? Tal vez lo que dije anteriormente, que su timidez o su problema de carácter pudiesen llegar a ser un problema para desarrollar su ministerio. Uno ve en estos versículos, desde el 17 al 19, que Dios le dice varias cosas. O sea, primero Dios le da palabras de ánimo, lo pueden ver allí. También podemos ver allí que le da palabras de advertencia, porque le dice, si tú no cumples, entonces quien va a llevar palo aquí eres tú, pudiéramos decir, hablando coloquialmente. Entonces le hace esa advertencia también. Y entonces Dios le dice que él debía hacer cumplir su tarea sin temor, y Dios lo iba a proteger, Dios le iba a dar poder y Dios no iba a dejar que nadie le hiciera daño. Entonces, este era el hombre a quien Dios le había dado esta tarea. De esa manera respondemos la primera pregunta. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál era el mensaje que él debía proclamar? Si volvemos otra vez al versículo 16 del capítulo 6, la primera frase dice, así dijo Jehová. Lo primero que podemos ver es que el mensaje no era un mensaje de él, que la iniciativa acerca de lo que le iba a decir no era el resultado de su propia valoración o de la reflexión de cómo él veía la situación y entonces él considerar qué era lo apropiado decirle al pueblo de Israel en ese momento. No, era así dijo Jehová. Entonces eso es lo primero que nosotros vemos. Y en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 17, fíjese que Dios le dice, háblale todo cuanto te mandé. Entonces no solamente era la palabra de Dios, sino toda la palabra de Dios. No era la parte de la enseñanza que a él pudiese hacer sentir bien a las personas o que a las personas les gustara, sino era todo. Lo que a la persona le pudiese gustar y lo que a la persona no le pudiese gustar, porque eso era parte de toda la palabra, de todo el consejo de Dios. Lo siguiente que le dice es, paraos en los caminos. ¿Qué querrá decir con esta declaración, los caminos? Los caminos pueden ser las distintas maneras de vivir que la gente escoge. Hay personas a quienes, se van más por lo material, hay personas que son más, sentimentales, hay personas que van detrás de muchas cosas. En el caso de, si nos atenemos al contexto, Israel era una nación que se había ido por la idolatría, la inmoralidad.
Y entonces estos caminos, verán, lo que Dios le dice a Jeremías es: dile a las personas que se detengan, dile a las personas que dejen de hacer eso, dile a las personas que no sigan por esos caminos. Eso es parte del mensaje. Entonces había que hacer un llamado a las personas porque estaban yendo por un camino equivocado. Y si nosotros, hermanos, indagamos un poco más en la enseñanza bíblica, nos vamos a dar cuenta que era la mayoría de las personas que estaban por caminos equivocados. La mayoría estaban equivocados. Y aunque seguramente ese mensaje que le iba a dar no era un mensaje popular, no era el mensaje que ellos quisieran escuchar en ese momento, ese era el mensaje que Dios mandó a dar. Lo siguiente que le dice es: y mirad. Mirad es discernir, entender, ayudar a que la gente pueda comprender la magnitud o las implicaciones de esos caminos en los que andan. Un ejemplo para ayudar a entender esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Ustedes saben de la historia de David, del rey David, que él pecó al tomar como mujer a Betsabé. Ella era casada, ¿verdad que sí? Y él la miró bañándose desnuda, la mandó a traer, tuvo relaciones con ella y después quedó embarazada, y para tratar de ocultar el asunto, al final tuvo hasta que mandar a matar al esposo. Y después, para tapar la farsa, se casó con ella como para que aquí no ha pasado nada. Y entonces Dios envía a un profeta llamado Natán. Y si ustedes no van a leer la historia, saben que él le contó algo así parecido como una parábola, ¿verdad? Le dijo: habían dos hombres. Uno era rico y tenía muchas posesiones, y había uno que tenía una sola ovejita. Dice que con esa ovejita él dormía, a esa ovejita él cuidaba, a esa ovejita alimentaba. Era como un familiar. Y dice que al hombre rico le vino un visitante, y en vez de agarrar alguna de sus animales, de su ganado, para prepararle comida al visitante, le quitó la única ovejita que tenía aquel hombre pobre. Y salió David inmediatamente y dijo: ese hombre debe pagar 4 o 5 veces lo que hizo. ¿Y qué le dijo Natán? Ay, tú eres el rey, si tu palabra vaya por delante. Eso fue lo que le dijo. Le dijo: no, tú eres aquel hombre. Él lo ayudó a entender que él era responsable y que él estaba haciendo cosas ocultas y que él debía de apartarse de eso. Pero fíjense que llama la atención que cuando Natán le hace este planteamiento, él entendió que estaba mal lo que el hombre, pero él no entendió que el mal estaba en él. Él no entendió que eso le aludía a él. Porque a veces no es suficiente con hablarle el mensaje a las personas. A veces incluso a nosotros nos pasa que estamos aquí, escuchamos un mensaje y uno dice: ojalá que aquí estuviera el hermanito tal, ojalá que aquí estuviera la hermanita tal. Tal vez así, algo así parecido le pasó a David. Y entonces, como Natán, guiado por Dios, sabía que no era suficiente con decirle el mensaje, le dijo: este mensaje es para ti, tú eres ese hombre. Cuando Dios le dice, o cuando Jeremías entiende el llamado, entiende que esto es parte también de lo que hay que hacer. No solamente tenemos que conformarnos como: bueno, yo fui y prediqué, que la gente entendió, bueno, no sé, eso queda entre Dios y ellos. Pero fíjese que la declaración, como está hecha en el versículo, dice que tenemos que ayudar a concientizar a las personas. La palabra sería persuadir, tratar de persuadir a las personas, ir un poco más allá. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? A ver, ¿qué entendiste? Y dependiendo de la respuesta de la persona, no es que tú lo vas a convertir, eso no es el propósito aquí. La tarea era que por lo menos uno quedara claro en que la persona entendió. Eso. Entonces, yo les digo una cosa a ustedes, que hay que ser valientes para hacer algo así, como en el caso, por ejemplo, de Natán, tener que decírselo al rey de Israel. Contradecir al hombre que tenía la mayor autoridad en la nación de Israel para su tiempo, hay que tener los pantalones bien puestos, ¿verdad que sí?
Pero hermano, ve, él lo hizo. Y ese es el mismo planteamiento que Dios le hizo a Jeremías. El versículo sigue diciendo, el versículo 16, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Casi siempre cuando se hace este trabajo de esta manera, ocurre algo. Yo voy a poner dos ejemplos. Uno está en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro da su primer sermón, después que ellos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Él le dijo palabras duras a las personas. Le dijo, ustedes fueron que mataron a Jesús. Él los hizo, fue un mensaje duro. ¿Y sabe qué dijeron las personas? Fíjense, voy a leer el versículo de Hechos capítulo 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese que después ellos quedaron tan impactados por el mensaje que ellos mismos dijeron, ¿qué debemos hacer entonces? Hay otro ejemplo también en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 36. En este caso es Felipe. Si después ustedes pueden leer la historia, Felipe fue un hombre, dice que en ese episodio el Espíritu Santo lo llevó por un camino. Iba pasando un hombre, vamos a decirlo así, muy pudiente, en una carreta, último modelo, y entonces el Espíritu le dijo, acércate allí. Y cuando se acercó, dice que el hombre estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Estaba leyendo a Isaías. Y Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice que entonces se montó en el carruaje, siguió andando su camino. Y después de un rato de conversación, fíjese cuáles fueron las palabras de este hombre, del eunuco. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces ve que cuando nosotros entendemos, o cuando Jeremías entiende o es fiel a la manera, no solamente a lo que Dios le mandó a decir, sino a cómo debe desarrollar esos pasos, probablemente siempre va a haber respuesta. Probablemente siempre va a haber personas que respondan al llamado del Señor. Pero eso requiere valentía de nosotros. Pero sigue diciendo la frase o el versículo 16 de Jeremías capítulo 6, y andad por él. O sea, no solamente, mis hermanos, era preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, sino que también hay que decirle a las personas que deben andar por él. Nosotros, dice la Biblia, que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El trabajo no está completo si las personas no cambian, si las personas no son transformadas, si las personas no toman como rumbo un camino distinto del camino que venían. Bueno, pero pudiéramos no solamente debemos conformarnos con decirle a las personas que el camino en que andan es un camino equivocado. No es suficiente, mis hermanos, conformarnos con que las personas reconozcan y digan, oye, tú tienes razón, hermano, tú tienes razón, hermana. Sino que nuestra misión o nuestra tarea y nuestra persistencia, mientras las personas nos den la oportunidad de llevarles el mensaje, es ayudarlos hasta que ellos puedan ser transformados. Hasta allá debe ser. Porque el mensaje que Dios le encomendó a Jeremías era un mensaje doble. Era un mensaje que llamaba al arrepentimiento, pero también un llamado de esperanza también. Entonces la esperanza de una persona ocurre o sucede o la experimenta cuando decide obedecer el mensaje del Evangelio. Y en eso tenemos que estar claros. Y al final dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Alguien dijo que no hay cielo si no hay cruz.
Hoy en día a veces se predica mucho ese evangelio que no llama al arrepentimiento a las personas, que no confronta a las personas con sus pecados. Hay gente incluso dentro de las iglesias que no le gusta que los sermones hablen acerca del pecado. No le gusta que la gente solo quiere, y estoy hablando en muchos casos de cristianos, háblame de un mensaje de esperanza, háblame de un mensaje de aliento, háblame de un mensaje que me inspire. Pero a veces sucede que esas personas que quieren eso están caminando en desobediencia. ¿Y qué sentido tiene darle esperanza a alguien que camina de espaldas a Dios? Eso no tiene sentido. Entonces, tanto el que predica tiene que ser consciente de esa realidad, como quien escucha, como quien es enseñado. Entienda, siempre el mensaje debe ser un mensaje que confronte, pero debe ser un mensaje que también dé esperanza e inspire. Eso es verdad. Y el que escucha tiene que aceptar las dos cosas. Sí, tengo que arrepentirme si es que lo amerita mi conducta, y a la vez me voy a llenar de esperanza porque sé que algún día voy a estar con el Señor, porque sé que Dios me va a ayudar a enfrentar las circunstancias, a vencer cualquier circunstancia que esté viviendo. Pero el versículo termina diciendo que la respuesta del pueblo, uno diría, después de semejante mensaje, ay, todo el mundo debió caer rendido a los pies, ahí seguramente todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba arrepentido, sí, queremos volver a Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta? No andaremos. Claro, y esto tiene algo que decirnos a nosotros, y lo que entiendo yo es que la respuesta final es de las personas que escuchan. En última instancia, la responsabilidad es de ellos. La respuesta que ellos den. Y junto con esa respuesta que ellos den, hay unas implicaciones. ¿Verdad? Entonces, fíjense, Jeremías le tocó llevar este mensaje porque Dios lo llamó a él. Esto responde a las dos primeras preguntas, ¿verdad? ¿Quién era este hombre y cuál era el mensaje que debía llevar? Entonces entramos a la tercera pregunta. ¿Quién era este pueblo a quien se le debía dar este mensaje? El contexto nos dice que era el pueblo de Judá. El pueblo de Judá era el pueblo de Dios. Y uno diría, ¿cómo es posible que al pueblo de Dios hay que llevarle un mensaje como este? Parecería que es una cosa... no tiene sentido, ¿verdad? Si me dijera que este era el mensaje para una nación gentil, tendría sentido. Pero ¿cómo es posible que tenga que ser un mensaje como este al pueblo de Dios? Entonces, nosotros sabemos, si usted no sabe, le voy a contar un poquito. Aquí dice Judá, pero Judá era una parte del pueblo de Israel. Pero en este contexto habla solo de Judá, porque ya las 10 tribus habían sido, para ese entonces ya habían sido destruidas. O sea, de 12 tribus, 9 tribus y media ya habían desaparecido. Y quedaban solamente 2 tribus y media. Una de estas tribus era Judá, era la capital de esa parte del sur de la nación de Israel. Este pueblo, fíjese lo que dice Pablo, Dios lo había distinguido de una manera especial. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5 dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso usted dice, dígame, ¿qué otro país del mundo, antiguo o presente, se le dio este privilegio? A ninguno. Pero para el tiempo de Jeremías, este pueblo estaba totalmente divorciado de Dios. Conocía a Dios, conocía sus enseñanzas, sabían ellos cuál era la misión para la cual Dios los había dejado acá, pero en ese momento ellos estaban muy lejos de eso. Esa era la realidad. Y este pueblo tuvo que ser llamado al arrepentimiento. Y este fue el pueblo, esto no fue una nación gentil, esto no fueron los mundanos,
Estos no fueron gente que nunca habían escuchado el Evangelio. Fue el pueblo de Dios que dijo, no andaremos. Ahora fíjese, hermano, ¿qué tiene que ver este mensaje con nosotros hoy? ¿Por qué traigo yo esta enseñanza acá a ustedes en esta mañana? Porque yo veo ciertas similitudes entre lo que el episodio que acabamos de leer y lo que hoy en día sucede en nuestro contexto. Varias cosas puedo decir. ¿Nosotros vivimos en un mundo de pecado, sí o no? Yo le haría una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que la gente actualmente anda como en aquel momento por diferentes caminos que no es el de Dios, sí o no? Fíjese que Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sí, entonces, oye hermano, tienes razón. En ese sentido se repite la historia hoy día, es cierto. Entonces la mayoría conoce a Dios, pero no le obedece. A él se parece. Pero se parece también en que yo diría que toda la situación difícil que está viviendo nuestro mundo, no solo nuestro país, sino el mundo en general, la crisis, es el resultado de la desobediencia. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso, sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces en eso también se parece el asunto, ¿verdad? Que entonces la gente está desesperada, no solo por el calor, pues es un factor, pero ese sería el menos importante. Si no, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente agobiada, hay mucha gente, hermano, en nuestro país. ¿Cuándo se había visto eso? Gente suicidándose, jóvenes, personas matando a su familia y matándose ellos mismos, producto de la desesperación. Entonces sí, es un juicio como consecuencia de su desobediencia. Y yo le haría una pregunta, ¿usted tiene a alguien cercano que esté desesperado? ¿Conoce a alguien cercano que esté así angustiado? ¿Verdad que sí? Es como la historia que le contaba al principio. Esa muchacha que corría alrededor de mi casa, llorando, desesperada, pidiendo auxilio, teniendo miedo por su propia vida, temor de sufrir violencia. Ese muchacho que iba tras ella, lleno de ira, con intenciones de matarla, herido por la traición de ella. ¿Verdad que eso se ve a cada rato? ¿Verdad que sí? Entonces hay gente que uno diría, bueno, eso es consecuencia de sus propios pecados. ¿Quién la mandó a ella a estar de pícara? ¿Quién lo mandó a él de tonto a estar enamorándose de una muchacha que es una traidora? A veces pensamos así, pero es que ese es el problema del pecado. El pecado esclaviza a las personas, los ciega, hace que vivan conforme al pecado y después el mismo pecado los destruye. Y no pueden salir de eso porque son esclavos. La Biblia dice que las personas no pueden luchar con sus propias fuerzas contra el pecado. No pueden. Nosotros mismos somos testigos de eso. Solo que gracias a Dios Jesucristo nos libertó. Amén. Creímos en Él, creímos en su mensaje y entonces ahora nosotros podemos decir, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Pero la mayoría de la gente que está alrededor nuestro no. Ellos todavía siguen viviendo eso que para nosotros ya es pasado, para ellos es presente. Para ellos no hay salida actualmente. Mira, ahora, la pregunta será, ¿hay un mensaje para ellos? ¿Hay esperanza para ellos? ¿Quién tiene ese? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Ah? Ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros escuchamos también. Es ese mismo mensaje el que a nosotros nos dio esperanza y nos dijo, sí se puede salir de allí. Sí se puede cambiar el llanto y la tristeza en gozo y alegría, porque nosotros lo estamos experimentando, ¿sí o no? Nosotros estamos viviendo las crisis que todo el mundo vive, pero tenemos esperanza, ¿sí o no? Ayer yo iba caminando y pasé por un amigo que tiene una ferretería.
Teníamos tiempo que no conversábamos y entonces yo me acerco y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la cosa? Y yo vi que a él se le aguaron los ojos. Y entonces él me dijo, yo me acuerdo siempre de usted, me dice él, yo siempre me acuerdo de usted porque usted siempre tiene un mensaje de esperanza, siempre tiene un mensaje de aliento. Y se le salieron los ojos y se puso a llorar. Entonces, mis hermanos, nosotros, hay un mensaje, hay una palabra que puede ayudar a la gente a salir de sus crisis, de sus situaciones difíciles. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cuánto tiempo estuvo Israel cautivo en Egipto? 430 años. Hermanos, pónganse a pensar, 430 años de esclavitud. Probablemente ya ellos habrían perdido la esperanza. Probablemente ellos habían visto a muchos de sus compatriotas morir en ese nacer, transcurrir la vida y morir como esclavos. Y ellos dirían, ¿a nosotros qué fin nos espera? El mismo, igualito. Pero Dios tenía un plan. Dios había ya escogido a un hombre para llevar una palabra a ese pueblo. Voy a leer Éxodo capítulo 4, versículo 29 en adelante. Dice, y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En un solo momento, ellos olvidaron 430 años de esclavitud, solo por escuchar un mensaje que les trajo esperanza. E inmediatamente cambiaron su tristeza, su desesperanza, la cambiaron por fe, por esperanza. Hay un mañana mejor, hay alguien que nos va a venir a libertar. Y ese es el mensaje que hoy también es la misma historia. Es el ciclo que debemos permanentemente estar cumpliendo. Cuando ellos recibieron entonces esta buena nueva, porque eso es el mensaje del Evangelio, buenas y nuevas noticias. Y ese mensaje está allí. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, fíjense mis hermanos, entonces para la gente de hoy, para nuestro país, para nuestra nación, para nuestro barrio, para nuestra familia, para quienes no son creyentes, tú tienes un mensaje de esperanza. Hay un mensaje de esperanza. ¿Y a quién Dios le encargó esa tarea? A nosotros. Es a nosotros. No es a otro. Fíjese, 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Quién tiene que proclamar ese mensaje? Somos nosotros, hermanos. Eres tú, eres yo, y hay bastante pueblo donde hacer esta tarea. No hay que ir muy lejos. Vaya allá a su propia familia, vaya a su vecindario, vaya a su sitio de trabajo, vaya a donde estudia y verá que ahí es el escenario en el que puede hacer esta tarea. Yo recuerdo, ya le decía al principio que yo cuando llegué por primera vez a esta iglesia, cuando estaba el hermano Pedro Macmillan, les puedo decir que cuando me instalaron como pastor, allí estuvo el hermano Lisandro Marcano, estuvo Alejandro Molero, estuvo el hermano Ageo Herrera. Ellos estuvieron en mi instalación como pastor allá en la iglesia de Filadelfia. Siempre fueron amigos, muy cercanos. Y yo sé, por ejemplo, le puedo contar una anécdota de Lisandro. Lisandro, él iba mucho a mi casa
antes de ser pastor aquí, él con su hermano Condilio manejaban creo que se llamaba el Bibliobús, creo que era algo así, que era una unidad que tenía la MAE, donde pasaban películas, y ese vehículo adentro tenía una litera. Y cuando ellos estaban por aquí, por esta zona, ellos iban a mi casa, metían a la unidad allá en el garaje, enchufaban la corriente, y Lisandro y yo nos quedábamos. Yo dormía con Lisandro, a veces allí pasaba la noche en la unidad móvil. Y conversábamos mucho. Ageo fue como, digámoslo así, como un padre espiritual, no solo para mí, sino para la iglesia Filadelfia también. Digo todo esto, hermano, Alejandro fue un amigo muy cercano. Y digo todo esto porque los que están aquí son resultado del trabajo de ellos. Esta es una cosa, hermano, que si ellos pudieron tener sus defectos, los tuvieron. Yo los tengo también. Jeremías los tuvo también. Pero Dios los llamó así. Nadie conoce mejor a las personas que Dios. Y a pesar de sus imperfecciones, y a pesar de sus limitaciones, y a pesar de todo lo que pronosticaba que iban a fallar, eso no es cierto, porque aquí están ustedes, aquí estoy yo, y hay mucha gente también que son el resultado del trabajo que nosotros hemos hecho. Entonces, el mensaje en esta mañana, mis hermanos, es que tú tienes que agradecerle a Dios porque hay gente que fue valiente, que superó circunstancias difíciles, que a pesar de sus defectos y sus errores Dios los usó, y por ellos hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios por el liderazgo de esta iglesia, siempre. Pero hay que dar gracias a Dios por el liderazgo presente también, por Robinson, por Jesús, por el otro, siempre se me olvida el nombre del otro pastor. ¿Cómo? Denis, hermano Denis. Esos son los hombres del presente. Mañana serán otros. Pero lo que quiero decir, hermano, sea pastor, sea diácono, sea maestro de iglesia, sea líder de célula, sea el que limpia, sea quien sea, hermano, el que ofrenda, el que ora, todos han sido llamados por Dios. Hay un mundo en el que vivimos que necesita de Dios. Y nosotros tenemos el mensaje que puede transformar la vida de esas personas. Amén. Entonces la tarea, la enseñanza de esta mañana es muy sencilla. ¿Estamos allí todavía? ¿No nos hemos separado de esa misión? ¿La estamos cumpliendo todos los días? Cada uno de nosotros debemos hacer esa reflexión. Porque a lo mejor podríamos sentirnos agotados actualmente pudiéramos sentirnos desesperanzados o afectados por la situación. Actualmente pudiéramos pensar que nuestros errores no nos califican o nos vaticinan que vamos a errar. Bueno, tienes ejemplos en la Biblia y tienes ejemplos de personas que conoces que no son perfectos, pero Dios los usó. Tienes ejemplos de personas que cometieron errores, que enmendaron sus cosas y volvieron y siguieron adelante. Entonces, eso también te puede pasar a ti. Entonces, estás cerca de esa misión, estás comprometido con esa tarea. Si miras desde que llegaste al Evangelio, esta iglesia tiene 21 años. Sus pastores, sus líderes deben hacer esa reflexión y estos 21 años deben abocarnos a eso. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de aquellos hombres que se esforzaron? Esta iglesia para mí siempre ha sido un ejemplo, porque eso que Robinson decía más antes de cómo se construyó este local, yo estaba, ¿cómo diríamos? Yo estaba en ese momento atento a esa situación. Mucho de lo que nosotros hoy es la formación que en esta iglesia recibimos. Muchos ejemplos de trabajo evangelístico y misionero hay en esta iglesia. Lo hubo y lo hay, y veo que todavía hay ese esfuerzo. Entonces, debemos poner el enfoque, debemos poner en nuestro ojo, no en las diferencias, porque si me preguntas en la iglesia donde yo estoy trabajando, el equipo de pastores con el que estoy trabajando, ¿hay deficiencias? Sí las hay. Pero nosotros nos enfocamos en la misión, la misión, la misión. Dios tiene que encontrarnos cuando regrese haciendo la misión. Y ese es el trabajo y ese es el ánimo con que yo traigo este mensaje en esta mañana. Dicen amén, mis hermanos.